Y hablemos también, mientras tanto, de lo que está sucediendo con el escándalo de Segalmex. Detuvieron la semana pasada a René Gavira, exmando de Segalmex, y a quien hoy, es que mira qué curioso, porque sucede en todos los gobiernos, voltean y dicen, él fue el orquestador de todo. Y lo estamos viendo ahora con los señalamientos que se hacen en contra de esta persona. Se da su detención y bueno, pues dicen que era el director financiero de Seguridad Alimentaria Mexicana y que por ende él tenía el manejo de todas las cuentas, por ende él sería el señalado por los hechos de corrupción. Sin embargo, es inconcebible que se pudiera mover tanto dinero sin la complicidad y participación de otros actores, no solo en la estructura de Segalmex, sino del gobierno federal. ¿O tú cómo lo ves, Sebastián Pérez? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Erika? Saludos, Jonathan. Muy buen día a todo el auditorio. Y esas son las viejas prácticas, y es la vieja política, y hay que decirlo tal cual. Y yo creo que a los ciudadanos lo que más le ofende y le lastima es cuando le meten mano a la caja de los recursos públicos. Y más ahora en un ente que es tan sensible como Segalmex. ¿Segalmex qué es? Es la fusión de Diconsa y de Liconsa. Hoy día es la Seguridad Alimentaria Mexicana, que son las personas más vulnerables en materia alimentaria. Y se hizo en este sexenio por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de poder subsidiar o poder tener cercanía y ayudar a la gente más vulnerable en un tema alimenticio. Se están hablando cerca de 15,000 millones de pesos. Por ahí la Auditoría Superior de la Federación dice que son 9,500 millones de pesos. Pero es dinero y recurso público de los ciudadanos destinado para una área muy sensible, para un grupo vulnerable que tiene nuestro país y en el cual se ha estado utilizando con manejos y prácticas totalmente a discreción. Eso realmente ofende y es porque la razón por la cual los ciudadanos o la gente en general deja de confiar o tener confianza en sus instituciones. Vengan de donde vengan, sea de a nivel federal, estatal o municipal. Ahora sí, aquí lo interesante del asunto es que es la primera vez que el presidente de la República acepta un caso públicamente de corrupción dentro de su gobierno federal y el cual debe y tiene que ser totalmente investigado. Y todo apunta a que eso va en esa dirección y esperemos que haya responsables y que se paguen los mismos con las consecuencias que se tienen que aplicar. Tocas varios puntos que son relevantes, Sebastián. A ver, el primero de ellos, efectivamente, pues el presidente ha tenido que reconocer que ahí hubo malas prácticas, que ahí hubo corrupción, cuando el lema principal de su gobierno ha sido el combate a la corrupción. Y pues reconocer que no se ha logrado y que al interior de su propia administración se están presentando estos casos, creo que debe ser no solo doloroso en términos políticos, sino además también, ojalá y lleve una reflexión mucho más profunda de la administración de este presidente. Pero en segundo lugar, recordemos cómo nació Segalmex. Era un Andrés Manuel López Obrador de oposición quien decía, hay corrupción en esas instancias que se encargan de distribuir los alimentos a los más desprotegidos, a los más pobres. Hay que acabar con ellas, hay que transformarlas, hay que derribarlas y volver a construirlas desde la raíz. Y nace Segalmex. Y sucede exactamente lo mismo que él acusaba como oposición. Ese es ahorita lo que pone sobre las cuerdas o entre las cuerdas al presidente de la República. Y ahorita hay un contexto que hay que identificar, Erika. Estamos en la antesala de la contienda electoral. Y esto efectivamente lleva desde el 20, si bien recuerdo estos indicios, estas observaciones, intentaron mantenerlo ahí, pero hoy día ha elevado a índices en los cuales no le queda de otro al gobierno federal más que primero aceptarlo y segundo tener que apuntar para que haya una investigación y que se proceda sobre esto. Y efectivamente esto es lo que lastima, yo creo, a todo el ciudadano y por eso los gobiernos o los países, los estados y los municipios se van retrasando. Cuando el dinero público para los sectores más vulnerables, con mayores necesidades y se desaparece o se utiliza a discreción o para lo que nos dirán obviamente estas investigaciones, se retrasan los países, se retrasan los estados y se retrasan los municipios. Ese dinero es público y eso hay que entenderlo. No es únicamente para una administración o un gobierno de cualquier orden de gobierno, sino es para atender a grupos que se nos han estado quedando rezagando en la historia de nuestro país y eso es lo que nos lastima y que se pierde la confianza y la credibilidad de la autoridad con sus gobernantes. Dice el presidente, es el único. Es el único caso de corrupción. No nomás hay ese, ¿no? Dice, Segalmex es lo único, 20,000 millones de pesos se calcula se desviaron, detienen, se entrega este señor Gavira en Miami, allá en los Estados Unidos. Ignacio Valle, ¿qué pasó con Ignacio Valle? El extitular de Segalmex, el hombre, y hay que decirlo porque muchos se les va,
el hombre que metió en la política, le dio la primera oportunidad al joven Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Un priista, Ignacio Valle. Escondidito ahí en un puestecito de secretario de Gobernación. Y nos podremos seguir, Jonathan. Obviamente también esas asignaciones directas, esos contratos a discreción, esos apoyos que se le llaman a ciertos personajes, y también hay que decirlo... ¿Esa información que ha querido reservar el presidente? Que se quiere reservar, pero esas prácticas las estamos viendo en todos los niveles y en todas las autoridades, desde estatales, municipales y de federales en este caso. Eso es porque la gente se ha alejado de la participación y se ha alejado de las urnas y de quererse involucrar en esas decisiones. Eso es lo que está de fondo y lo que tenemos nosotros que tener con claridad. Y el binomio corrupción más impunidad es lo que nos está ocurriendo y nos está dando que hoy día, y voy en otro ejemplo también, no únicamente de estas prácticas, de la discreción de los presupuestos, de la discreción y la secreción de la información, los contratos directos, los amigos y los apoyos, y llámenle como sea, pero también la entrega del territorio y de gobernantes ante la impunidad y posibles embajadas que estamos viendo a nivel federal. Eso es lo que la gente hoy día está poniendo y señalando. Y reconoce, ¿no? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué mérito? Pues debo decir que ninguno. Exactamente. Qué descaro y qué cinismo, ¿no? Ahora, no sé si llamarlo honestidad o llamarlo cinismo. Es un cinismo total que los ciudadanos lo estamos observando a propias luces, y qué bueno que se está discutiendo y que se tiene que evidenciar. Y que se tiene que poner el foco y la luz sobre estos temas y veamos si realmente esto apunta para que de manera honesta haya una persecución. Se habla cerca de 85 de los involucrados, personas, todo un sistema institucional dentro de una de las áreas creadas por el propio presidente para poder atender y tener una cercanía con los grupos vulnerables, pero ya había orquestado toda una institución dentro de la misma para poder poner dinero, para comprar certificados bursátiles, para poder tener empresas fantasmas y contratos ad hoc, para poder incentivar la compra de alimentos que los cuales nunca existieron y llegaron a las manos o al fin último. Todas esas prácticas es por lo cual la gente se desilusiona y se divorcia con la autoridad. Es muy delicado y esperemos en esta ocasión, porque no estamos hablando de cosa menor, Erika. Claro. Son cerca de 15,000 millones de pesos. El presupuesto del municipio de la capital, para que lo podamos entender, es cerca del orden de 4,000 millones de pesos. Aquí estamos hablando cerca de 15,000 millones de pesos. Y como antecedentes casi ves 3 veces más de lo que se hablaba de la estafa maestra en la administración del PRI de Peña Nieto hace de 6 años. ¿Qué te quiero decir? Que estas prácticas no se han erradicado, no se han eliminado dentro de nuestro sistema federal y nuestro sistema político, sino que están presentes, y no únicamente con un discurso de un mandatario o con la promesa de que somos buenos y que al pueblo lo que merece. No, realmente de manera institucional se tienen que eliminar estas prácticas, y por eso los perfiles que tienen que encabezar estas instituciones, que manejan el dinero público de los ciudadanos, tienen que tener una claridad que es la convicción de ayudar y estar con la gente. No para estar triangulando para operar campañas políticas o para tener beneficios económicos personales. De eso es lo que la gente está cansada, y ese es el gran reto que se tiene hoy día en lo que vamos a ver en las siguientes elecciones y en el siguiente año, que definirá el rumbo de nuestro país. Y no es cuestión de percepción, ¿eh? La semana pasada, en el marco del Día de Combate a la Corrupción, el INEGI dio a conocer algunos datos, entre ellos que 19.4% de los hombres y 10.3% de las mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de corrupción durante el 2021. Que 36.2% de las personas adultas privadas de la libertad en 2021 fueron víctimas de corrupción en algún momento de su proceso penal, que en 2023 22% de las personas adultas mencionó que la corrupción es uno de los 3 problemas que más preocupan y más pegan en este país. Los datos, las realidades de la misma autoridad, porque el INEGI a final de cuentas es, digamos, el órgano de estadística propio del gobierno federal, pues lo está reconociendo. Hay una problemática fuerte en materia de corrupción. Y preguntémoslo a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos, Erika, en la práctica y en la vida diaria de nuestra cotidianidad. Cualquier persona que tiene que hacer un trámite con la autoridad, del nivel que sea, por supuesto que hay un coyotaje y hay también impunidad y también corrupción. Cualquier contratista que quiere hacer una buena obra de calidad con los mejores precios para el goce de los ciudadanos, por supuesto que también hay corrupción. Y en todos los niveles.
Eso es algo que ha vivido y no podemos normalizar los mexicanos que esta práctica debe de quedar y se tiene que eternizar en nuestro sistema político. Al contrario, y el binomio efectivamente es corrupción más impunidad, dan estos resultados. Ahí es donde se tiene que poner el dedo en la llaga y ojo, en todos los órdenes y niveles de gobierno, tanto en partidos políticos como en instituciones, en gobiernos municipales, en gobiernos estatales que también intentan o pretenden ocultar información o ponerla en secrecía, como por supuesto ahorita en este ejercicio tan dramático y tan lamentable del orden de 15,000 millones de pesos con el caso de Segalmex. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Buena semana, Erika. Saludos, Jonathan. Gracias, Igualmente señor. para ti. Altavox.